En este video tutorial vamos a hablar de lo que son las conexiones ODBC. ODBC es un estándar de librerías para sistemas operativos Windows, Linux, que lo que nos permite es hacer conexiones a sistemas gestores de base de datos de una manera relativamente cómoda. Esas conexiones luego podrán ser usadas por programas de aplicación, con lo cual podremos disponer de los datos del servidor en prácticamente cualquier aplicación previa configuración de la conexión ODBC. El sistema Windows funciona bastante bien, el estándar ODBC, y lo tenemos configurable desde el programa ODBCAT 32 o los orígenes de datos ODBC. En sistemas Windows los orígenes de datos ODBC se puede establecer a tres niveles: a nivel de usuario, a nivel de sistema y a nivel de archivo, dependiendo de a quién queramos asignar una conexión ODBC. Para crear una conexión ODBC, lo primero que tenemos que tener claro es el servidor al que nos queremos conectar y previamente vamos a hacer una configuración en un servidor remoto para que podamos establecer la conexión sin ningún tipo de problema. Nos vamos a la máquina virtual que contiene la instalación que hemos hecho en clase de SQL Server, ¿vale? Y vamos a empezar por mirar qué IP me ha asignado mi router. En principio yo aquí tengo la 1.43 y en la otra máquina voy a mirar a ver qué IP tengo. Aquí tengo la 1.44, vale, pues voy a dejar en la 1.43 todo bien configurado para que no haya ningún tipo de inconveniente. El primer problema que tenemos es el cortafuegos de Windows, que no funciona por defecto para admitir conexiones de SQL Server. Lo que vamos a hacer es configurar el cortafuegos para establecer dos reglas de entrada: una para el servicio del browser, ¿vale?, que es el servicio que permite habilitar las conexiones remotas, y otra para el propio servidor de base de datos para que se le puedan hacer peticiones al servicio. Bien, para configurar lo que tenemos que hacer es crear dos reglas de entrada. Yo voy a borrar las que tenía y para que vosotros podáis configurarlas sin ningún tipo de problema. Hay que crear dos reglas de entrada, como he dicho. Le damos a nueva regla y le decimos que vamos a establecer una regla a nivel de programa o de servicio. Le damos a siguiente y vamos a ver la ruta con la cual tenemos que trabajar. Nos vamos a ir a C, archivos de programa x86, SQL Server 90, Shared, y vamos a seleccionar SQL Browser. Ese es el servicio que permite aceptar conexiones desde IP externo. Le damos a siguiente, permitir la conexión y que lo aplique a los diferentes niveles de seguridad que existen en sistemas Windows. Le damos un nombre, este va a ser el SQL Browser, ¿vale? Y finalizar. Lo mismo vamos a hacer para el SQL Server. Regla a nivel de programa, le damos la ruta. En este caso la ruta está en Program Files, vamos a equipo, C, archivos de programa, SQL Server, y vámonos a la instancia del servidor sobre la cual vamos a abrir el servicio de SQL Server, que lo tenemos aquí. Una vez configurado, siguiente, permitir la conexión, siguiente, y le damos un nombre. Con esto ya vamos a garantizar que al menos el puerto correspondiente o el servicio que atiende el servidor de base de datos pues va a funcionar de manera correcta. Una vez hecho eso, lo que vamos ya es a trazar una conexión ODBC. ¿Cómo se traza una conexión ODBC? Nos vamos al programa, al sistema, a la máquina en la cual queramos trazar una conexión ODBC, y cogemos y nos vamos al administrador de conexiones ODBC. Establecemos el tipo de conexión que queramos. Podemos establecer, por ejemplo, una de usuario. Damos a agregar y vamos a seleccionar el sistema gestor de base de datos al que nos queremos conectar. En nuestro caso será SQL Server. El nombre, aquí el nombre le damos al que queramos. Esto va a ser el nombre de la conexión servidor, por ejemplo.
el servidor tenemos que darle la ruta. La ruta es 192.168.1.43 barra el nombre de la instancia, SQL Express. Le damos a siguiente y le decimos el tipo de autentificación que admite el servidor. Como lo tenemos configurado para autentificación mixta, le damos un usuario con privilegio de administrador y la contraseña correspondiente. Le damos a siguiente. Si todo ha ido bien, habremos establecido conexión con el sistema gestor de base de datos y podremos seleccionar la base de datos que más nos guste o con la que vayamos a trabajar. Por ejemplo, uso la Norwood. Siguiente, finalizar, y vamos a probar que la conexión se hace correctamente. Desde este momento, en este ordenador ya tenemos creado una conexión que se llama conexión de servidor, que se puede utilizar para interactuar con el servidor de SQL Server, ¿vale? Vamos, por ejemplo, a hacer una prueba. Vamos a abrirnos el Microsoft Excel y vamos al apartado de datos. Desde aquí hay una opción que pone obtener datos externos. Podemos, por ejemplo, lanzarle una nueva consulta a la base de datos para luego procesarlo en la hoja de cálculo. Le decimos que vamos a usar la conexión servidor y le damos a aceptar. Nos pide la contraseña de un usuario que pueda hacer login en SQL Server, en el servidor de base de datos. Metemos la de usuario, ¿vale? Y le damos a aceptar. Una vez que hemos conectado, se trae o nos propone qué tablas o qué columnas queremos de las tablas queremos traernos. Por ejemplo, yo voy a decir que nos vamos a traer la tabla empleados, ¿vale? Completa. Y le vamos a dar a siguiente. Le decimos que las columnas de filtro, imaginaos que queremos filtrar o establecer algún tipo de filtro. Vamos a decir, por ejemplo, que el empleado ID sea mayor que 3, es decir, nos traeríamos todos los empleados cuyo employee ID sea mayor que 3. Podemos seguir poniendo criterios de filtro, pero en principio vamos a dejar nada más que uno. Si queremos ordenar, podemos ordenar por cualquiera de los campos, ¿vale? Y ya podemos decir que hemos terminado de configurar la consulta. Tenemos la opción de guardar la consulta como un archivo plano con extensión de QI, ¿vale? Es decir, podemos guardar esto en el escritorio si queremos y le damos a guardar, o podemos devolver los datos ya a Microsoft Excel o incluso modificar con Microsoft Query. Es decir, si le damos ahí, lo que nos aparecería es el editor Microsoft Query, que es para consulta, donde podemos modificar el código SQL a nuestro antojo, ¿vale? Y desde donde podemos ver el resultado de ejecutar la consulta. Una vez que hemos terminado, ¿vale? Pues podemos ya todas las modificaciones, podemos volver a guardarlas y le podemos dar a devolver datos, con lo cual lo que hace es ejecutar la consulta y trabajar con y traernos los datos hasta Excel. Otra opción interesante también cuando se trabajan con orígenes de datos DBC hacia servidores externos puede ser el tema de las tablas dinámicas, ¿vale? Las tablas dinámicas sirven para hacer resúmenes de datos de manera real en online. ¿Y cómo se hace? Pues se hace de la siguiente manera. Lo único que hacemos es decirle que vamos a recibir los datos de una fuente de datos externa, que vamos a crear una tabla dinámica y le vamos a decir que vamos a usar la conexión que ya hemos trazado anteriormente o DBC. Metemos la contraseña del servidor, le damos a aceptar y le decimos qué tabla vamos a utilizar. Le decimos que vamos a utilizar, por ejemplo, de la tabla Employees el last name, y de la tabla Orders vamos a utilizar por ejemplo, el Order ID. Le damos a siguiente, nos da la opción de hacer un filtrado, o sea, de que solamente se traiga una serie de registros. Siguiente, y la posibilidad de ordenar por algún tipo de criterio de campo.
Le podemos decir que ordene por el apellido o no decirle nada. Bien, aquí tenemos varias opciones: devolver los datos ya a la hoja o crear un CuboLab a partir de la consulta, que es lo que pretendemos hacer. CuboLab lo que haría es establecer qué campos se van a resumir, es decir, si se va a hacer una suma, un sumatorio, se va a hacer un promedio, se va a hacer una cuenta. En este caso lo que pretendemos es que para cada empleado se cuenten cuántos pedidos ha registrado cada uno. En principio por defecto ya no lo haría, aunque aquí tenemos la posibilidad de diferentes funciones de grupo. Le damos a siguiente, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es lo que va a ir en cada fila, ¿vale? En principio solamente habría una dimensión, que sería que nos muestre el apellido con el correspondiente sumatorio. Le damos a finalizar, nos dice que ya existe este cubo y en principio vamos a ver el resultado que nos da. Volvemos aquí, volvemos al esto y nos da la posibilidad de arrastrar los dos campos que hemos seleccionado. Si por ejemplo queremos poner aquí para que nos aparezca el last name y aquí para que nos aparezca el sumatorio o la cuenta de esos pedidos, lo podemos hacer de esa manera, ¿vale? Si actualizamos datos, cada vez que actualicemos datos se supone que vendrán con el origen de datos que hemos establecido. Si queremos cambiar el tipo de resumen clase, pulsamos botón derecho sobre una de las celdas, nos vamos a configuración del campo y aquí decimos que haga cualquiera de las funciones de grupo que le establezcamos. Vamos a cambiar para que en vez de la suma pues sea la cuenta. Esto quiere decir que estos empleados pues han tramitado estos pedidos, ese número de pedidos, y en total son 830. También podemos trabajar desde Microsoft Access. Voy a cerrar. Desde Microsoft Access se trabaja de forma muy parecida. Lo único que tenemos que hacer es crear una nueva base de datos en blanco, le damos un nombre y aquí en el asistente para tabla le decimos que vamos a vincular tablas. Lo que tenemos que hacer es seleccionar un origen de datos que ya tengamos previamente, ¿vale? Y si no, podemos crear uno nuevo. Vamos a usar que ya tenemos, que está en los datos del equipo. Le damos a aceptar, metemos la contraseña y nos dice qué tablas nos queremos traer. Por ejemplo, vamos a traernos la tabla empleados, nos vamos a traer la tabla Order Details, que es la de pedidos junto con orders, y nos vamos a traer también la tabla de productos. Le damos a aceptar y ya las tenemos aquí disponibles para trabajar con el Access. Desde aquí se pueden hacer modificaciones en los datos, incluso se pueden aprovechar la potencia de Access para crear formularios con todos los campos que queramos. Concretamente podemos crear un formulario en el que por defecto nos posiciona todos los campos de la tabla empleados y donde podemos trabajar de una manera mucho más cómoda directamente con los datos de SQL Server.